Hola a todos, mi nombre es Sergio Vázquez y hoy estoy con nuestro invitado Fernán Vázquez. Fernán es un trader con más de 12 años de experiencia en el mercado de Forex, entonces es la persona más capacitada para que nos cuente las cosas que se dicen acerca del Forex, las negativas o las cosas buenas, así que bienvenidos. Bueno, bienvenido Fernán, cuéntales a todos un poco cómo fueron esos inicios en el trading. Bueno, Checho, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir mi experiencia con toda la gente en el canal. Bueno, para empezar, te cuento que en total yo llevo una experiencia acumulada de 12 años en el mercado Forex, contando cuentas de práctica, demo, y en cuentas reales, 10 años, una década exactamente. Sí, vos empezaste, cierto, fue más o menos en el 2007 con las cuentas demo y ya fue en el 2009 con cuenta real. Así es, correcto. Sin embargo, de entrada hago una claridad. Mucha gente cuando oye esto de que ya llevo 12 años y 10 con cuenta real pensarán pues que soy el trader más exitoso y experimentado. Y en realidad te puedo decir sin pena alguna que apenas en el último año y medio, o sin muchos años, yo he visto que he logrado una consistencia que me ha llevado a un nivel donde yo ya me sienta como cómodo, transando, sin estrés, con resultados constantes en el tiempo y sin tener ese estrés y temor que uno lleva en el inicio. Eso dirá la gente, bueno, pero entonces 10 años para atrás, ¿qué ocurrió? La realidad es que yo los primeros 10 años no fui exitoso. En un inicio quebré varias cuentas de dinero real, luego más adelante lograba un punto intermedio en el que ni ganaba ni perdía, no avanzaba en ninguna dirección. Sí, eso es muy importante aclararlo porque muchos piensan, no, si ya lleva 10 años en el trading, ¿no? Ya es el multimillonario, el que está haciendo trading desde la piscina y todo esto, no, nada así. Para nada. Encontrar la consistencia en el trading no tienes que volverte alguien millonario, solo tienes que lograr lo suficiente con lo cual te sientas cómodo y logres una estabilidad económica, ¿cierto? Entonces fue muy bueno que le aclararas a todos eso. Sí, lo otro que vale la pena aclarar es que en la época en que yo comencé, 2007, en realidad acá en el medio no existían academias de enseñanza como la de ustedes, por ejemplo. Yo me formé prácticamente rebuscando, escarbando información en internet, lo cual no es fácil porque lo que se encuentra en medios es muy abundante y la mayoría es basura. Entonces hacer ese filtro inicial y por cuenta propia es algo complicado. Aunque recuerdo que me estabas contando que hiciste también cursos en otros países y todo de trading, ¿cierto? Sí, eso fue un poco más adelante en todo este tiempo que llevo experiencia, pero inicialmente pues el primer aproximamiento que tuve con el mercado fue a título muy personal. Hice 1 o 2 seminarios, pero de ahí en adelante era buscando información en internet. Seminarios en Europa, ¿cierto? En Estados Unidos un seminario en una ocasión, conocí a una persona que admiro mucho, que es una de las personalidades que introdujo el sistema de gráficos de velas japonesas al mundo occidental a mediados de los 80. Tuve la oportunidad de conocerlo. Fue un punto alto para mí. Sí, fue ese punto alto. En fin. Bueno, y como les venía comentando, pues mucha gente dirá, yo en esa época comencé con mucha gente y muchos compañeros, absolutamente todos quemamos las cuentas al principio y yo creo que fui el único que continuó y siguió adelante, porque la mayoría de gente hoy en día tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida, por lo que te comentaba precisamente. Más información, hay escuelas en el medio local. Tú, por ejemplo, que ya tienes muy buena experiencia, la compartes con tus alumnos y ellos ya se ahorran toda esa curva de aprendizaje. Sí. Pero no me arrepiento. Antes le veo un lado positivo a esa situación en la que estuve 10 años sin tener éxito. Y es que cuando uno pasa tanto tiempo cometiendo errores, prácticamente conoce todos los errores del manual, porque no los ha cometido ni una, ni dos, sino hasta 3 veces. Claro. Y ya después de cometer tantos errores, lo único que te queda al frente son las cosas que funcionan. Entonces es como un filtro. Sí, qué bueno que le estés contando a todas estas personas, como para que todos conozcan ese tipo de experiencias
que pueden suceder en su momento. Ahora quiero que nos vamos de lleno a lo que va a ser el video, ¿listo? Que es porque se dice mucho cosas malas del mercado de Forex, pero tenemos aquí a alguien que lleva 10 años de experiencia. Así que quiero que, no sé, si quieres que la ratifiques o desmientas ese tipo de cosas que dicen. Por ejemplo, una es, el mercado de Forex no es regulado. Bueno, en parte sí y en parte no. A mí me gusta poner un ejemplo al respecto para que la gente que no está muy familiarizada con el tema o está comenzando en esto del trading lo entienda. En el mundo del trading de los activos financieros hay dos tipos de mercados. Unos que son de bolsa, que se transan en una bolsa, en un mercado centralizado, y otros que son OTC, por las siglas en inglés, que son over the counter. Simplemente son mercados que no tienen un lugar único donde se llevan a cabo las transacciones. El ejemplo que yo pongo para que la gente me entienda es, si tú vas, por ejemplo, al Parque de Berrío, y allá está la estación de metro Parque de Berrío, tú podrías decir que los tiquetes del metro se venden como en un mercado regulado porque únicamente los puedes comprar en las taquillas del metro y a un precio fijo único que no varía. Mientras que, por ejemplo, los minutos de celular que ves en los alrededores de la estación serían como el equivalente del Forex, un mercado desregulado. No hay un punto único de venta, se los puedes comprar al vendedor de la esquina, al del otro lado del parque, y cada cual maneja sus tarifas. Esa es la razón por la que los precios en el mercado Forex son un poco más manipulables. Al no ser un mercado centralizado, que hay un monopolio que fija los precios de manera ya más unificada, entonces cada operador puede decir qué precio coloca. Eso sí se presta un poco para la manipulación, pero en realidad no es tan exagerado como mucha gente a veces lo quiere hacer ver. Porque si seguimos viendo el mismo ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que un vendedor de minutos se las quiera dar de muy avispado y empezar a vender los minutos a 500 pesos cuando la mayoría los está vendiendo entre 100 y 150? Sí, el mercado mismo se empieza a... Claro, se autorregula. Entonces, es cierto, el mercado Forex no tiene una plaza única de negociación y esa es la razón por la que se puede ver más manipulación en los precios. Sin embargo, y algo que no aclara a la gente que critica este mercado, es que todos los brokers o comisionistas, que son los intermediarios entre el retailer y el mercado interbancario que ejecuta las órdenes, todos estos brokers, la gran mayoría, unos deben estar regulados por las entidades financieras del país donde operan. Digamos, en el caso de Estados Unidos, las mismas entidades que regulan a las clearing firms del mercado de futuros, a las casas de bolsa, son las mismas entidades que regulan a los brokers de Forex. ¿Cuáles son esas entidades? La NSA, la CFTC. Entonces, los brokers de Forex están sujetos a regulación y a sanciones en caso de no cumplir con la normatividad del mercado. Sí, entonces, eso es algo importante de aclarar. Pues sí, en resumen, básicamente es que sí, hay dos tipos de mercados, pero de que existen brokers regulados en Forex, sí los hay, ¿cierto? Entonces, quitemos ese mito de que no hay brokers regulados, solo que las personas deben de tomarse el tiempo para buscar un buen broker. Cuéntales un poco cómo conseguir esos brokers que sí están regulados. Claro, y parte de la mala fama y reputación de este mercado parte precisamente de lo que acabas de mencionar, porque así como hay brokers que están regulados en su país de origen, también los hay otros que operan por fuera de los entes reguladores y como tal no están sujetos a supervisión, sanciones ni requisitos. ¿Cómo los encontramos? Bueno, lo primero es determinar el país en el que vas a operar. La mayoría de gente que opera en el Forex, lo más conveniente es que escoja brokers por fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos existen muchas regulaciones con respecto a este mercado. No permiten operaciones como digamos el hedging, que es realizar operaciones de compra y venta simultáneas en un mismo activo, o tienen muchas restricciones en el orden en el que se ingresan y se sacan las órdenes. Es decir, que si las órdenes que primero entraron fueran las que primero tienen que salir y cosas por el estilo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ir a abrir una cuenta con un broker en el Reino Unido, tengo que saber que en ese país la autoridad que regula todas las entidades del sector financiero es la FCA, la Financial Conduct Authority. Sí, como todas estas entidades tienen sus sitios web, es muy fácil ingresar a ellos
y buscar cuáles son los miembros que están en esa asociación y quiénes están regulados. Y no solamente eso, también ahí las personas pueden ver el historial sancionatorio, que cada uno de los miembros tiene, cuáles son las multas en las que han incurrido, por qué, si están exentos de multas. Entonces eso también ayuda mucho a crear ya confianza a la hora de elegir un broker. Simplemente buscar la autoridad regulatoria en temas financieros en el país en cuestión. Y buscarlo ahí. En internet. Ahí está toda la información. Ah, bueno. Bueno, Fernán, te cuento algo. Mira, es que, por ejemplo, yo empecé en el mercado de Forex, fue algo muy, muy rápido. Fue como mi primer año y bueno, y quemé algunas cuentas de Forex y llegué a tener algunos inconvenientes. Resulta que, como ya sabes, yo me dedico a los robos de trading, construí un robot de trading bueno, pero y logré ganancias por 6 meses y todo. Pero cuando fui a retirar el dinero, los inconvenientes eran muy, muy grandes y la verdad esto fue algo que no me gustó este mercado. Cuéntame si todavía las cosas siguen así, ¿retirar dinero sigue siendo complicado o ya esto se solucionó? Bueno, en un inicio también me ocurrió lo mismo que a ti, porque cuando yo comencé en el 2007 y en el 2008, incluso dentro de los bancos eran muy pocos los que conocían el negocio del Forex. Lo que sí abundaba, ¿Dentro de los bancos? Sí. Yo recuerdo cuando fui a abrir mi cuenta y mencioné que era para manejar con un broker en Forex, la misma gerente de la sucursal me preguntaba que eso en qué consistía, cómo funcionaba. Y entonces era un problema porque desde el mismo sector oficial financiero había desconocimiento y simultáneamente había mucha empresa fachada y pillos vándalos que se aprovechaban de esta industria para traer incautos y venderles pirámides tipo DMG, ofreciéndoles rendimientos fijos mensuales, invertían una plata en Forex sabiendo que detrás de esto es un mercado de renta variable. Entonces, en esa época de finales de la década pasada, se veía mucha estafa con el Forex como fachada. Eso perjudicó mucho a la industria y también creó cierto recelo en los bancos a la hora de uno abrir y retirar su dinero. ¿Y actualmente qué? Actualmente, pues, te cuento, no estoy muy enterado de la situación porque hace rato no hago retiros, simplemente me he dedicado a crecer la cuenta. Ajá. Y en realidad no mantengo mucho contacto con la gente que opera en este mercado. No conozco muchos personalmente que sí, justo lo contaste, empezaste con mucha gente, pero muchos se quedaron. Así es, pero por simple lógica, sentido común, yo diría que ya debe ser mucha más la educación en el sector bancario financiero respecto al tema, porque son muchas las compañías que están viniendo acá al medio local, incluida la tuya, y que están empezando a capacitar gente en el tema del trading y todo. Y lo de Forex es algo similar en cuanto a otros mercados para los retiros, son transacciones internacionales. Los bancos, yo sí me atrevería a decir que ya tienen un mejor conocimiento en este momento. Pero que sea un impedimento para no ingresar al mercado, no creo que lo deberían considerar como tal. Bueno, hay una cosa, me estabas contando también que ya quieres hacer un poco la transición del mercado de futuros. Cuéntales a todos un poco, ¿siempre has estado en Forex o también te has metido un poco con los futuros, que es en el mercado que personalmente en Inverbos operamos? Te voy a contar un poco pues por qué prefiero futuros. Yo prefiero personalmente futuros es porque hay una mayor variedad de activos, ¿cierto? Entonces hay activos como el Standard & Poor's 500, el oro, el petróleo y agricultura. Y me gusta mucho probar mis robots de trading en esa variedad de activos. Entonces especialmente no opero Forex es porque la verdad siento que es un mercado un poco más volátil y en el que es más difícil construir robots de trading debido a que hay menos oportunidades o patrones, etcétera. ¿Me entiendes? Que los otros activos sí tienden a conseguir tienen mejores movimientos y entonces puedo encontrar mejores herramientas y robots que me hacen ganar dinero ahí. Entonces cuéntales ya un poco a las personas que nos están viendo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Has operado solo en Forex o también en futuros? Bueno, en futuros sí he operado, más que todo en cuentas demos, aunque también brevemente por un periodo de un par de meses operé con una compañía estadounidense que estuvo por un periodo acá en Colombia, en cuentas reales, operé futuros con ellos. ¿Capital de cuánto?
Era una cuenta con un balance de $50.000 en el mercado de futuros. No, muy bueno. Lo que tú dices sí es muy cierto. En el mercado de futuros se puede encontrar una mayor variedad de activos con, por decirlo así, más volatilidad. El mercado Forex, bueno, en parte la razón de que no haya tanta volatilidad en el mercado Forex es que es un mercado colosal, inmenso. Ni siquiera el mercado de futuros se le aproxima en cuanto al volumen diario transado. Sí, eso es muy cierto. Porque en el mercado Forex en un solo día se pueden transar 5 billones con B de burro en valor nominal en un solo día. Comparativamente hablando, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es menos de 20 billones de dólares al año. Lo que quiere decir que en solo 4 días o menos de una semana el mercado Forex se transa todo lo que produce la economía de Estados Unidos en un año. Es un mercado gigantesco. Y al ser tan gigantesco es muy difícil que sea manipulado o que reaccione de manera tan volátil ante hechos fundamentales como tú mismo lo explicabas en uno de tus videos en la semana el viernes antepasado, 17 de mayo, cuando Trump hizo un anuncio sobre las tarifas a los autos, que él dijo que iba a posponer 6 meses más esa decisión de mirar si ponía o no tarifas a las importaciones de automóviles desde Europa. Inmediatamente la sesión overnight del Standard & Poor's, que había venido bajando, se revirtió por completo ese movimiento de la noche anterior con ese solo comentario de Trump. Y acciones como de las compañías de Ford, Volkswagen, Chrysler, Fiat tuvieron un salto impresionante en los minutos siguientes. En cambio, tú vas a ver un gráfico del US Dollar Index que mide la fortaleza del dólar contra las monedas principales europeas y de países desarrollados, o incluso la tasa de cambio del dólar peso mexicano. En ese mismo periodo de tiempo tuvo una reacción prácticamente imperceptible. Mínima. Entonces, es un mercado, al menos para los principiantes, de pronto en ese sentido puede ser un poco más cómodo de manejar, que no está tan sujeto a cambios tan bruscos, sobre todo en estas épocas de tanta tensión e incertidumbre política y comercial. Eso se ve muy reflejado en el mercado de futuros, pero a la vez también, como tú lo dices, genera más oportunidades de negocio. Genera más oportunidades, tener tanta variedad de activos, por ejemplo en la agricultura hay muchos patrones estacionales, etcétera. Entonces eso es una de las ventajas de los futuros. Bueno, Fernán, un gusto compartir un pedazo. Nos gustaría quedarnos acá. Cuando se juntan dos traders nos queremos quedarnos a hablar todo el tiempo, pero bueno, queremos de pronto, te vamos a invitar muchas más veces y hablar de más temas así que les va a interesar a los traders. Así que nos gustaría saber, que nos contaran en los comentarios, tienen preguntas que hacerle a Fernán, que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de Forex. Tienen algunas preguntas, quisieran que habláramos de otros temas, los invitamos. Despídete. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por su tiempo y de nuevo, pues a Sergio también gracias por la invitación y ojalá haya otras oportunidades porque en realidad es mucha la tela que hay que cortar de estos temas y se queda corto un solo video para hablar del tema. Pero bueno, y a los que están comenzando con todo esto, ánimo, que en el principio nunca es fácil, pero cuando uno se pone un objetivo entre ceja y ceja con determinación inquebrantable, el único resultado posible es el éxito. Entonces, ánimo a todos los que puedan estar en este momento con dudas al respecto, que no estén teniendo los mejores resultados, pero miren acá la consistencia y el esfuerzo a lo que lleva, entonces sí se puede. Dale, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.